Uno de mis mayores retos que yo enfrenté durante el curso fue el hecho de comprender ciertos conceptos. Desde luego que la materia es una materia bastante compleja y para mí ciertos argumentos en ocasiones eran muy complejos y se me dificultaba el hecho de comprenderlos. Entonces, pues al momento de abarcar algún tema, me era un poco difícil saber sobre ello porque como tal no entendía ciertos conceptos y no los podía relacionar como tal durante algún tema. Sin embargo, poco a poco fui tomando el ritmo y fui adaptándome un poquito más. Comencé a investigar acerca de argumentos o significados de palabras que yo desconocía en ese entonces y me fue un poco más difícil después poder entender algunos temas. Sin embargo, me gustó muchísimo la materia y creo que aprendí muchísimo de ella. Por otra parte, el tema que para mí mayor fue relevante o el tema que para mí más me gustó fue acerca de los tipos de derecho. Desde luego que ya sabía la existencia de algunos, pero no conocía del todo aquellos que se basaban o tenían ciertas categorías. Yo no sabía que existían la categoría del derecho privado, público e internacional y me impactó mucho el saber cómo cada uno se relacionaba con ciertos derechos. Por otro lado, me gustó muchísimo acerca de las fuentes del derecho, y la fuente que más me llamó la atención fue la fuente formal, que de ella derivaba la jurisprudencia, la legislación, que era la aprobación de una ley. Desde luego que ya conocía que debía, para que una ley entrara en vigor o para que una ley fuera aceptada por otras personas, eh, conocía de ella, pero sin embargo no sabía que existía o que forzosamente tenía que seguir como una serie de pasos o algunos procesos para que ésta pudiera ser o pudiera entrar en función. Me gustó muchísimo la palabra de jurisprudencia, fue una de las palabras que más me memoricé porque desde siendo totalmente pues realmente desconocía muchísimo acerca de la palabra, no sabía que existía. Y otra que más me llamó la atención fue sobre la costumbre, que a simple hecho de escucharla o verla, yo puedo relacionarla con costumbres que tenemos como personas, no sé, como la celebración de la Navidad, Día de Muertos, etcétera, pero jamás me llegué a imaginar que la costumbre también se relacionaba con el derecho. Y ahora que ya lo sé, pues bueno, para mí es como algo muy nuevo de saberlo, porque bueno, es como la costumbre aquella que regula el comportamiento, pero sin embargo como tal, si así lo llegase a escuchar yo, no entendería a qué se referiría o realmente no le encontraría como un vínculo con el derecho. Y gracias a la profesora logré entender que existen muchísimos criterios que para nosotros son palabras como irrelevantes, pero tienen muchísimo valor dentro del derecho. Puedo mencionar que algunos ejemplos que yo aprendí muchísimo en el curso durante de la materia del derecho, pues me gustó muchísimo lo de legalidad, eh, así como también la base de las organizaciones internacionales. El comercio fue algo que pues me impactó muchísimo, que pues vaya, jamás me llegué a imaginar yo que esta parte de comercio llegaría a estar vinculada con el derecho o que tendría que seguir una serie de pasos para que todos aquellos, incluso los productos que yo consumo, pues en ocasiones no suelen ser originarios de México, sino de otros países. Y bueno, jamás me imaginé que esto entrara con derecho. Me gustó muchísimo cómo es que esto se relaciona con los tratados internacionales para que dos países puedan estar de acuerdo y puedan pues mantener pues vaya una organización y me pareció bastante interesante. Aprendí muchísimo durante este curso, tanto como cómo se organiza una ley, cómo es que una ley entra en vigor, cómo es que se defiende, que se defienden los derechos, cómo existen las organizaciones internacionales, cuál es la finalidad de cada uno y cuáles son los tipos de derechos. Sobre todo ya aprendí muchísimos tipos de derecho, ya sé cuál es como tal la función de cada uno o el por qué deberían existir. Y bueno, aprendí muchísimo durante este curso. Realmente es que me agradó, fue una de mis materias bastante interesantes, a pesar de que se me complicó muchísimo un poquito a entender algunos argumentos o entender ciertos temas.
pero realmente conocí muchísimo. Incluso la parte de la existencia de los tres poderes, que era el ejecutivo, el legislativo y el jurídico. Y bueno, que como tal pues yo ya entendía que existían los diputados o senadores, pero sin embargo no sabía como tal de dónde surgían, ¿no? Cuál era su finalidad de cada uno, cuál era su objetivo y el por qué o cómo era que se establecía cada uno y cuántos años duraba, así como los artículos. También desconocía muchísimo sobre los artículos existentes, a pesar de que desde secundaria yo ya veía algunos, pero sin embargo no lograba como tal entender cada uno y bueno, no sabía como con exactitud la cantidad de artículos que existían. Sin embargo, la profesora nos apoyó muchísimo en este aspecto, bueno, a mí me ayudó muchísimo. En ocasiones vimos algunos artículos y hicimos énfasis para entenderlos un poquito mejor y relacionarlos con ciertos temas que ya veíamos en derecho. Y realmente es que aprendí muchísimo tanto de la Corte Nacional, incluso de las normas, algo que pues vaya, puede ser bastante mmm, sencillo o algo común en nosotros como estudiantes, pero realmente yo no conocía como tal el uso de las normas o cómo era que se establecían, el por qué y cuáles eran sus beneficios, y ahora las puedo comprender totalmente, incluyendo el concepto de derecho, que a simple uso podría yo mencionar que es como todo derecho que tenemos cada ciudadano, pero ahora que ya tomé como tal la materia, pues ya sé un poquito, ya lo puedo establecer un poquito mejor, ya lo logro entender. La forma en la que yo incorporo los conocimientos en mi vida diaria es que, bueno, pues desde antes de entrar a la universidad, yo desconocía muchísimo de derecho, realmente nunca me llamó la atención y jamás me llegué a imaginar que era como una parte que estaba totalmente unida a nuestra día a día o que era una parte fundamental que nosotros creábamos. Pues bueno, yo creo que desde incluso al momento de salir de casa, cualquier parte de aquí del país, pues yo puedo abordar del derecho, porque incluso cuando abordo el transporte o cuando yo me trasladaba a la universidad, era como, era la parte del derecho mercantil, lo que mucho la profesora nos estuvo mencionando. Por otra parte, cuando yo comía en receso, cuando llegaba a comprar algo, cuando salían de la universidad compraba algo, estaba haciendo un contrato de derecho de compra y venta, que eso yo no lo sabía incluso. O incluso cuando, al momento de ir al gym o a ir a hacer deporte, yo realizaba un contrato al pagar mi mensualidad. Entonces ahí se estaba incluyendo el derecho, algo que yo desconocía. Entonces ahora entiendo que el derecho se relaciona en muchísimos aspectos de mi vida diaria que yo anteriormente desconocía, y ahora pues vaya, ya los mantengo presentes. Ya sé que cuando compro algo hago un contrato de compra y venta, cuando pago mi mensualidad al gym estoy haciendo obtengo derechos, así como también estoy realizando un contrato, por ende el contrato contrae ciertos derechos. Y bueno, ¿qué me ayudó durante este curso? Como ya lo había mencionado antes, me ayudó muchísimo a entender conceptos totalmente que yo desconocía, incluyendo muchísimas partes del derecho que me han servido, cómo es que funciona la ley, cuáles son los tipos de derecho que existen, las organizaciones internacionales, cómo es que un tratado internacional se lleva a cabo y cuál es su finalidad, así como también incluso creo que la parte del consumo de un producto involucra muchísimo en esta parte de los tratados internacionales. Y bueno, me ayudó muchísimo esta materia, en verdad fue una de mis favoritas, a pesar de que antiguamente pues no me llamaba muchísimo la atención. Ahora es como muy interesante conocer cómo es que que el derecho no solamente se basa como en partes de delincuencia o cosas así que solemos escuchar como de que entran al tribunal y cosas así, sino que el derecho abarca muchísimos aspectos en nuestra vida cotidiana.